La noche respiraba en silencio cuando Lara encendió la vieja consola. En la pantalla, un cartucho sin etiqueta mostraba una palabra escrita con tinta borrosa. Ben. El aire cambió. Las luces del cuarto parpadearon, como si alguien invisible caminara detrás de ellos. Diego reía, Sofía temblaba, Héctor grababa todo. Afuera, la lluvia golpeaba los vidrios, y cada gota parecía formar un rostro. En el monitor, la figura de un niño pixelado emergió entre el ruido del juego, sin música, sin fondo. Solo su mirada vacía. Entonces la consola se apagó por sí sola. Un eco se coló por los auriculares. ¿Por qué me olvidaste? Lara sintió que el reflejo en la pantalla no era suyo, que algo la observaba desde dentro. ¿Y si mirar una pantalla fuera, en realidad, abrir una puerta? La grabación continuaba aunque nadie tocaba la cámara. Héctor juraba no haberla dejado encendida, pero la luz roja parpadeaba como un ojo despierto. En el video, el juego se reiniciaba solo, mostrando un menú inexistente. Continue Ben's Story. Diego intentó apagar la consola, pero el botón se hundió como si algo lo sostuviera desde dentro. Lara sintió un frío que no venía del aire acondicionado. Sofía, con voz apenas audible, preguntó si alguien más había escuchado el nombre susurrado por los auriculares. Nadie respondió. En la pantalla, el niño levantó la cabeza y sonrió. Era una sonrisa que no pertenecía a un juego. La conexión a Internet cayó sin aviso. Todo quedó en silencio, excepto por el sonido del agua que goteaba desde el techo. Héctor abrió el código del archivo, buscando el origen. Dentro había frases en latín mezcladas con comandos digitales, como si alguien hubiera escrito una oración dentro del sistema. Sofía notó que la webcam se encendía sola, aunque el cable estaba desconectado. La pantalla mostró su rostro, y luego dos. Diego retrocedió, tropezando con la silla. En el reflejo del monitor, el niño estaba detrás de ellos. No en el juego, sino en el cuarto. Lara tomó el mando y reinició la consola. Todo volvió a negro, pero esta vez el sonido no era de error. Era agua, corrientes, burbujas, un río profundo. La imagen apareció. Un lago bajo una luna enferma y un cuerpo flotando boca abajo. Las letras "You shouldn't have done that" se escribieron solas. Sofía gritó. Héctor intentó desconectar los cables, pero el enchufe estaba pegado, como fundido al metal. Diego grababa todo, sin entender por qué su cámara mostraba a 5 personas en la habitación. El reloj marcó las 3:33. La consola vibró y del altavoz salió un sonido grave, como si el agua hablara. La pantalla se llenó de ondas y el rostro de Ben emergió desde el centro, ya sin píxeles, humano, mojado. Todos retrocedieron. Sofía cayó al suelo, llorando. Lara extendió la mano, hipnotizada. La pantalla goteaba de verdad. Héctor filmó sin pensar mientras Diego murmuraba que debía subirlo a Internet. La voz volvió, más clara esta vez, infantil y furiosa. Yo no me ahogué, ustedes me llamaron. El amanecer no trajo calma. El video de la noche anterior seguía grabando, aunque la cámara estaba desconectada. En la pantalla, los 4 aparecían dormidos. Pero detrás de Lara, flotando en la oscuridad, había un niño que respiraba bajo el agua. Sofía despertó gritando. Su cabello estaba empapado y el suelo,
cubierto de un charco que no venía de ninguna fuga. Héctor examinó el archivo y encontró un código binario interrumpido por una frase. El reflejo reclama lo que olvidó. Diego no quiso mirar más. Lara, sin embargo, no podía apartar la vista del monitor. Sentía que algo la llamaba desde el fondo. Esa tarde, decidieron borrar todo. Pero cada vez que intentaban eliminar los archivos, aparecía uno nuevo, nombrado con sus iniciales. Sofía comenzó a escuchar el sonido del agua, incluso con los oídos tapados. Diego revisó su teléfono. Las fotos del grupo estaban distorsionadas, con rostros duplicados. Héctor revisó el código y descubrió una imagen oculta. Un templo hundido, columnas griegas cubiertas de algas. Lara, en silencio, comprendió que esto no era solo una maldición digital, sino una llamada. Y que alguien o algo estaba despertando en el agua. Las pantallas del barrio comenzaron a parpadear al mismo tiempo. Vecinos salían a la calle confundidos, pero los cuatro sabían que era por ellos. La figura de Ben se reflejaba en cada superficie, los televisores, los charcos, incluso en los ojos de Sofía. Lara encendió su laptop y un mensaje apareció sin conexión. El espejo está abierto. Un viento helado atravesó la habitación, trayendo olor a río. Héctor gritó que el código respondía solo. Diego intentó romper el monitor, pero antes de tocarlo, el reflejo del niño sonrió, idéntico a él. Esa noche fueron al lago donde Ben había muerto, según los foros. El agua estaba quieta, demasiado. No había insectos ni viento. Héctor llevó su cámara. Lara, un espejo. Sofía, una vela. Diego, una piedra para romper la maldición. El reflejo de la luna era perfecto, inmóvil, como si el lago respirara. Lara lanzó el espejo al agua. En el momento en que tocó la superficie, el reflejo de los cuatro cambió. Ya no eran ellos, sino versiones pálidas, con los ojos vacíos. Y entre ellos, el niño, sonriendo. El espejo se hundió y el lago respondió con un pulso. Las ondas se expandieron y de pronto la superficie se volvió sólida como vidrio. Dentro, las imágenes de sus casas, sus rostros, su miedo. Sofía gritó que veía a su madre del otro lado. Lara intentó tocar el agua y sintió que la mano se hundía en algo frío y vivo. Héctor grabó cada segundo. Diego, temblando, dijo lo que todos pensaban. Esto no es una maldición, es un portal. Y justo entonces, el agua pronunció sus nombres. Lara despertó empapada, aunque no había llovido. El espejo frente a su cama goteaba agua clara, que formaba símbolos extraños sobre el suelo. Héctor, desde su casa, le escribió que todos habían soñado lo mismo. Un templo hundido, columnas blancas y una voz que repetía «Míame». Sofía, con fiebre, dijo que el niño estaba dentro del espejo de su baño y que no paraba de sonreírle. Diego no respondió ningún mensaje. En su última publicación, solo escribió: «El reflejo me habló». Lara comprendió que ya no estaban soñando, estaban siendo recordados. Sofía rompió el espejo del baño, pero el agua seguía saliendo del marco como si detrás existiera un río. Héctor llegó corriendo con su cámara, grabando cada detalle. El reflejo del cristal roto mostraba a los cuatro en el lago, aunque estaban en casa. De pronto, una voz infantil los llamó por sus nombres, una detrás de otra, como si leyera la lista de los vivos. Lara cerró los ojos, pero aún con los párpados apretados, veía la imagen del niño. «Ben no es un nombre», susurró Sofía. «Es una palabra que significa vacío. Punto». Esa noche, Lara soñó que estaba dentro del juego. Caminaba por un mundo de agua y niebla, escuchando su propio eco responder con otra voz. Al fondo,
Una figura la esperaba. Un niño de ojos huecos sosteniendo un espejo. «¿Te parece a mí?», dijo él. Cuando Lara tocó el espejo, su reflejo sonrió antes que ella. Despertó gritando, con la piel fría y las pupilas dilatadas. En el monitor, la cámara seguía grabando. Y detrás de ella, reflejada, estaba la misma figura, inmóvil, esperándola. Héctor logró descifrar parte del código. En cada línea había coordenadas que coincidían con ruinas griegas hundidas cerca del mar Egeo. Allí, según los mitos, Narciso fue condenado a ver su rostro hasta volverse sombra. Ben era su eco moderno, un fragmento digital del antiguo reflejo, atrapado entre código y agua. Sofía apenas podía hablar. Diego apareció en línea por segundos. Una transmisión en directo mostrando su rostro deformado, reflejado en una superficie líquida. Detrás de él, la voz de un niño murmuraba el nombre de todo. El grupo se reunió una última vez frente al lago. El agua estaba tan quieta que reflejaba el cielo con precisión imposible. Lara entendió lo que debía hacer: entrar. Sofía le rogó que no lo hiciera, pero Héctor ya grababa. Incapaz de apartar la cámara, Lara se inclinó y sus labios rozaron la superficie. Por un instante, vio su reflejo sonreírle con ternura. Luego, el agua se abrió y la tragó sin ruido. Sofía gritó. Héctor corrió al borde y el reflejo de los tres se quedó mirándolos desde el otro lado, inmóvil, perfecto. El agua del lago permanecía inmóvil, como si contuviera el tiempo. Héctor seguía grabando sin saber por qué, y Sofía repetía el nombre de Lara, esperando que emergiera. De pronto, el reflejo se movió. No era ella, era el niño. Sonreía, con el cabello mojado y los ojos vacíos. La cámara vibró. En el audio se coló una voz, doble, antigua y joven, que decía. Héctor retrocedió, comprendiendo. Sofía, temblando, recordó el mito del joven que murió mirando su propio reflejo. Ben es su nuevo nombre, murmuró. El reflejo levantó la mano y el agua respondió. El vídeo mostró a Lara caminando dentro del lago, pero su cuerpo real no estaba allí. Héctor y Sofía vieron cómo, en la pantalla, ella avanzaba bajo el agua, respirando sin dificultad, mientras detrás de ella, estatuas blancas emergían del fondo, ruinas de un templo con inscripciones griegas. Reflexio aeternum. Sofía gritó que debían cerrar la cámara, que el espejo estaba abierto. Héctor trató de apagarla, pero la lente se resistió, girando sola hacia el agua, enfocando el rostro del niño, que ahora sonreía desde el fondo, esperándolos. Héctor encontró un texto antiguo en los archivos del juego, un conjuro que hablaba del nombre prohibido, aquel que nunca debía ser pronunciado frente a su reflejo. Sofía, con la voz quebrada, lo leyó sin pensarlo. El aire cambió. El espejo del lago comenzó a vibrar, como si respirara. Del centro emergió una figura mitad humana, mitad reflejo, con el rostro de Ben y los ojos de Lara. Él ya no es un niño, dijo Héctor. Es el reflejo del reflejo. Entonces, la voz habló desde todas las pantallas del mundo. Me has recordado. El viento rugió y las pantallas en todas las casas del pueblo se encendieron al mismo tiempo. En cada una, un rostro distinto, pero todos con los mismos ojos. Sofía y Héctor corrieron, pero sus sombras se quedaron quietas, mirando hacia el lago. En el agua, el reflejo hablaba sin mover los labios. Narciso no murió, solo cambió de espejo. El lago comenzó a elevarse,
como si el reflejo tomara forma sólida. Héctor gritó el nombre de Lara, pero del agua emergió su voz, idéntica, repitiendo su propio grito. El lago se abrió como una herida. Héctor soltó la cámara y el reflejo lo imitó desde el agua. Sofía se acercó un paso más y vio su rostro multiplicado en cada ola, cada gota. La voz le habló con ternura. Tú también puedes ser eterna. Solo mírame. Ella comprendió que el mito no era castigo, sino promesa. Dio un paso dentro del agua y su reflejo la recibió. El lago volvió a cerrarse, silencioso, como si nada hubiera pasado. Solo la cámara seguía grabando, enfocando el agua quieta, esperando que alguien más la mirara. El amanecer nunca llegó. Héctor despertó con el sonido de su propia voz saliendo del ordenador. La cámara grababa un video que él no recordaba haber hecho. Sofía, parada frente al lago diciéndole adiós. En la pantalla, ella sonreía mientras su reflejo la imitaba un segundo después. En los foros, miles de usuarios decían ver el mismo video, aunque nunca lo subió. En cada copia, el rostro de Sofía aparecía más pálido, más vacío. Héctor entendió que Ben ya no estaba en el lago. Estaba en la red. Los teléfonos comenzaron a sonar al mismo tiempo, aunque no había señal. Cada pantalla mostraba un rostro distinto, siempre mirándolos fijamente. Héctor intentó desconectarse, pero el reflejo en el monitor no se movía con él. Era su sombra, viva, respirando. La casa se volvió un espejo. El suelo reflejaba el techo el agua. En cada superficie, Ben observaba. Héctor tomó la cámara y comenzó a grabar su propia desintegración, con los ojos rojos y la voz rota. No lo descarguen, no miren. Mientras tanto, Sofía caminaba dentro del reflejo. El agua la sostenía, y a su alrededor flotaban pantallas antiguas que mostraban recuerdos de su infancia. «Aquí no hay dolor», dijo una voz dulce. Era Lara, o lo que quedaba de ella. Ben, de pie entre las ondas, observaba. «¿Por qué resistes?», preguntó. Sofía no respondió. Tocó su propio reflejo y éste sonrió antes que ella. Comprendió entonces que el reflejo no quería matarlos, quería completarlos. La eternidad era solo una copia perfecta. En la superficie, el pueblo entero comenzó a ver cosas en los espejos. Rostros desconocidos. Ojos que seguían los movimientos. Los noticieros hablaron de una imagen fantasma viral. Héctor intentó advertirles subiendo su último video. Pero al publicarlo, vio cómo su rostro en miniatura en la esquina de la pantalla sonreía por cuenta propia. En ese instante, comprendió que no quedaba diferencia entre mirar y ser mirado. El reflejo se había vuelto humano. Él ya no. Héctor decidió volver al lago. Llevó la cámara y un espejo roto. Lo colocó frente al agua y vio cientos de rostros reflejados. Ninguno suyo. En el centro, Sofía lo miraba desde el otro lado, con una paz que él había olvidado. «Ven», dijo ella. «No duele». Héctor dejó la cámara grabando y dio un paso adelante. El agua lo recibió sin resistencia. Por unos segundos, la superficie brilló con luz blanca. Luego, todo volvió a la calma. La cámara siguió grabando hasta quedarse sin batería. En la última imagen, el lago era un espejo perfecto. El silencio del amanecer fue roto por un sonido imposible. Respiraciones que salían de las pantallas. Los televisores encendidos solos mostraban imágenes del lago. Sofía aparecía en todos, inmóvil, con los ojos cerrados. Héctor no estaba en ningún video, pero su cámara grababa desde el fondo del agua.
En la ciudad, los espejos comenzaron a empañarse sin vapor. En cada uno, un niño aparecía de pie, mojado, mirando. Nadie podía apartar la vista. La línea entre reflejo y realidad se borraba como tinta en el agua. Sofía despertó en un lugar sin cielo. Todo era agua suspendida, reflejos de sí misma flotando en el aire. Caminó sin sentir el suelo y vio el templo hundido ante ella, pero ahora estaba al revés, con el techo hacia abajo. En el altar, un espejo ovalado vibraba, mostrando el mundo de los vivos. Dentro, vio a una niña pequeña mirando un televisor. «Ella me ve», murmuró Sofía, y al decirlo, sintió que podía tocarla. El reflejo respondió con una sonrisa. Las pantallas de todo el mundo comenzaron a mostrar la misma transmisión. Un lago tranquilo, una mujer caminando sobre el agua y un niño esperándola. Nadie sabía de dónde venía la señal. En las oficinas, los cines, los teléfonos, todos miraban. Y mientras más observaban, más sentían que alguien los observaba también. En un estudio de grabación, un locutor intentó describir lo que veía, pero su voz se distorsionó hasta volverse infantil. El reflejo había cruzado. Ya no necesitaba agua, solo ojos. En el lago, Sofía sintió que el aire se rompía. El espejo del agua se partió, y del otro lado emergió la figura del niño. Pero ahora era más que un reflejo. Su piel parecía hecha de líquido, sus ojos de vidrio antiguo. «Gracias por abrir la puerta», dijo con una voz que mezclaba mil ecos. Sofía retrocedió, pero detrás de ella, Lara la sujetó del brazo. «No era un recuerdo, era un duplicado. Él no quiere destruirnos», susurró. «Quiere quedarse». El mundo entero tembló, reflejándose sobre sí mismo. Las ondas del agua se convirtieron en cristal. El niño extendió su mano hacia el cielo, y cada espejo, cada pantalla del planeta reflejó su gesto. Sofía cerró los ojos y susurró: «Si lo miras, existe». La frase se propagó en millones de voces. Entonces, desde cada dispositivo, el reflejo salió caminando. Copias perfectas sin alma, pero con respiración. Ben había cruzado. La humanidad entera se volvió su espejo. Solo el lago quedó en silencio, conteniendo el último reflejo. Una cámara encendida, esperando grabar el final. El mundo parecía quieto. Las calles estaban vacías, pero las pantallas seguían encendidas. En cada una se veía un lago inmóvil y el reflejo de Sofía respirando bajo el agua. Los noticieros callaron, los relojes se detuvieron. Un murmullo sutil cruzaba el aire, una voz sin fuente, repitiendo nombres. En el lago real, solo el viento movía la superficie, pero dentro del agua, miles de rostros miraban hacia arriba, esperando ser recordados. El mito había vuelto a empezar, disfrazado de tecnología. Solo quedaba una pregunta: ¿quién mira a quién? Sofía abrió los ojos bajo el agua. No sentía frío ni miedo. A su alrededor, los rostros de Lara y Héctor flotaban, serenos como dormidos. El niño se acercó a ella, ahora con una expresión casi humana. «Tú me miraste primero», dijo. Sofía comprendió que el reflejo no era castigo, sino deseo, el ansia de ser visto, de existir en otro. Extendió su mano y tocó la de él. En ese instante, el lago se encendió como un espejo de luz, reflejando el cielo entero. En la superficie, las pantallas se apagaron una por una. Solo quedó una transmisión activa, la cámara de Héctor,
aún grabando frente al lago. La imagen mostraba el agua calma, sin nadie. De pronto, un reflejo apareció en el lente. No era Héctor ni Sofía. Era un niño desconocido, con ojos vacíos y sonrisa suave. Se acercó lentamente a la cámara hasta llenar toda la pantalla. La grabación se cortó, pero el monitor siguió encendido, mostrando su respiración. Y entonces volvió a parpadear. Semanas después, el video apareció en la red sin explicación. Millones lo vieron, fascinados. Algunos dijeron escuchar su propio nombre al final. Otros juraron verse reflejados junto al niño. Los comentarios hablaban de sueños con agua, de espejos que respiraban. Nadie supo su origen. Lo llamaron el último reflejo. Los servidores que intentaron eliminarlo se apagaron misteriosamente, y cada vez que alguien lo mira, el contador de vistas se detiene, pero el reflejo sigue moviéndose. Una noche, en una habitación cualquiera, una joven encendió su computadora. El video estaba en pausa, esperando. Dio clic en reproducir. En la pantalla, el lago seguía quieto. El reflejo del niño levantó la mirada, pero esta vez no sonrió. La joven parpadeó y se dio cuenta de que ya no veía el video. Se veía a sí misma sentada frente al monitor. Desde el otro lado, el niño, ahora detrás de ella, la observaba en silencio. Entonces, la imagen se congeló. ¿Y si el infierno no fuera un lugar, sino un reflejo que te espera cuando apagas la pantalla?